Estamos en el ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas. Mi nombre es Daniel Valerio y mi función es coordinar a este grupo de comunicadores de distintas regiones del país, que desde hace 10 años trabajamos en conjunto, visitando eventos como grandes exposiciones, congresos, o sea, todo en el sector agropecuario. Y ahora hemos iniciado este ciclo de entrevistas que hoy voy a compartir con Emiliano Huergo. Emiliano está a cargo de una publicación que es bioeconomía.info, que desarrolla junto con su hermana. Bioeconomía nació en el 2018 y tiene el objetivo de impulsar y acompañar la transición hacia un nuevo paradigma productivo basado en la producción sustentable de bienes y servicios. Y Bioeconomía difunde diariamente información y en su corta historia se ha convertido en el portal de habla hispana más completo en esta materia, siendo fuente de consulta permanente de referentes de los sectores empresariales, académicos, científicos y políticos. Y eso es tanto en el ámbito local como internacional. Hola Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias por esta invitación, un placer estar aquí. Bien. Bueno, el tema de hoy es, estando Emiliano, es un poco ya casi obvio, sobre biocombustibles. O sea, era seguro que íbamos a hablar de alguna de las bioeconomías, en este caso de biocombustibles. Y lo que vamos a intentar es profundizar un poco en los efectos que tiene tanto dentro del sector agropecuario como sobre otros sectores. Para ello tenemos a la mejor entrevistada que podíamos tener, que es Verónica Gese, perdón. Y Verónica fue secretaria de Energía de Estado, secretaria de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe, de 2016 al 2019. Es cofundadora de la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas y actualmente se desempeña como consultora en energías, sostenibilidad y gobernanza. Hola Verónica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme también y gracias por los conceptos. Bueno, al contrario, nosotros realmente estamos muy agradecidos porque sabemos todo lo que sabes de este tema y todo lo que nos puedes aportar. Mira, te queríamos pedir para arrancar, si puede ser como una puesta al día, una muy breve síntesis de qué se está en este tema de biocombustibles, por favor. Bueno, hoy el sector más golpeado en este momento es el biodiesel. El biodiesel por un tema de precio del aceite, a pesar de haber gestionado hace muy pocos meses con el gobierno nacional una suba del precio, realmente están casi no pudiendo producir y obviamente las petroleras tratando siempre de no comprar. Eso genera en la industria del biodiesel, en las pymes, que son muchas y que muchas están en la provincia de Santa Fe, genera una zozobra importante. Están hoy produciendo menos de los que podrían producir las que lo están pudiendo hacer. La verdad que desde hace ya 1 año y medio las empresas están muy complicadas y la situación es bastante, te diría, trágica, digamos. Uh-huh. A ver, recién, para ir arrancando, recién nombrabas a Santa Fe y creo alguna vez haber leído un dato aportado por vos sobre que los biocombustibles a nivel de la provincia podían reducir hasta un 13% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ese valor también puede ser extrapolable al país? O sea, en el caso de generalizar la utilización, ¿no es cierto? Sí, digamos, trabajando sobre lo que es el balance de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene Santa Fe, que es, digamos, muy similar al balance nacional. Santa Fe es una provincia, digamos, tipo en ese aspecto. La verdad que se podría pensar que por lo menos a nivel nacional un 8%, un 9% de las emisiones nacionales se podrían disminuir si pasamos de utilizar gasoil, donde hoy lo estamos utilizando, a usar, por ejemplo, biodiesel. Y ni que hablar si además agregamos la utilización del bioetanol en mayor proporción en la nafta. Pero realmente ese es un número que creo que nadie tiene la real conciencia de lo que significa,
para el país en base a esto último que estuvimos escuchando del presidente, los nuevos compromisos que tenemos para lo que es la Agenda Internacional de Cambio Climático, que digamos, asumimos como país compromisos más ambiciosos, pero nadie sabe hasta ahora, no están hechos los planes, ni nadie marcó un rumbo hacia dónde tiene que ir la Argentina para realmente disminuir de esa forma, para descarbonizarse en esa proporción. Así que creo que podría en ese caso los biocombustibles pueden tomar parte digamos, de esa agenda climática mucho más rápidamente, porque no hace falta hacer ninguna gran inversión. Nosotros, digamos, lo verificamos en Santa Fe cuando pasamos todo el transporte público de pasajeros a biodiesel, y eso no tuvimos ni que calibrar ningún motor, ni comprar unidades nuevas, ni tuvimos que tomar créditos con los chinos para comprar miles de unidades de algo. O sea, es algo muy simple de hacer, y hasta en algún caso cuando uno se lo plantea inentendible de por qué no lo estamos haciendo. Bien. Emiliano, creo que vos tenés una pregunta dando vueltas. Verónica, yo te quería preguntar, porque vos decías que hoy no están claros los planes. Tampoco está claro el futuro del biodiesel. Con respecto a la ley, me refiero que estamos muy próximas a su vencimiento y aún no sabemos lo que pasa. Sí, la verdad es que el momento de coyuntura no podría ser peor para el biodiesel, entre lo que yo más o menos le contaba al principio de los temas de precio y de lo reactiva que están las petroleras a incorporar el corte de biodiesel desde hace ya un año. Se suma todo esto de que ahora en mayo se vence la ley. Y realmente el pedido de prórroga, si bien es un pedido importante desde el punto de vista político, hay muchas, digamos, los gobernadores, algunos de los gobernadores de las provincias bioenergéticas se han puesto esto al hombro, las legislaturas de todas las provincias han abogado por las legislaturas, las uniones industriales, o sea, todo el mundo está tratando digamos, de que se prorrogue la ley, porque no hay tiempo ya de lo que se quería hacer hace un año y medio atrás, que era tratar de, digamos, generar una nueva ley que mejore esta. Esa se hubiera sido hace un año y algo atrás la mejor opción, tener un tiempo para discutir una nueva ley y que en ese marco, digamos, todo el mundo pudiera opinar. En este momento, faltando 2 meses, ya eso no es posible. Entonces, desde hace ya unos meses se viene solicitando la prórroga, pero entendemos que de parte del gobierno nacional se ha fallado en la palabra al no incluirlas en las sesiones extraordinarias, y por otro lado hoy no se ve así a simple vista una voluntad de tratar la prórroga, es más, lo que se ve es una voluntad de no tratar la prórroga. Verónica, a ver, los biocombustibles tienen efectos económicos, ambientales, sociales, y se suele escuchar que estos efectos deben ser evaluados y debatidos en los países antes de generar políticas de apoyo. ¿Ese debate se dio profundamente en Argentina o estas consecuencias de estas discordancias que encontramos, que recién señalabas ahora, entre que la ley se vence y todavía no se sabe qué pasa, está dando vueltas? No sé si es clara la pregunta. Sí, yo creo que, digamos, no estuve en el momento en el que la ley se generó, se discutió, pero creo que fue una buena decisión en su momento. La ley tiene muchas cosas para mejorar hoy a la luz de muchos años que pasaron, ¿no? En todo este trayecto probablemente debió haber tenido modificaciones en su decreto reglamentario o modificaciones en la ley misma para poder ayornarse de acuerdo a cómo se fue dando el desarrollo de los biocombustibles, porque creo que tampoco nadie esperaba que se diera un desarrollo tan amplio, tan importante, y que eso marcó que se hubiera podido incluso avanzar mucho más y hacer una federalización aún mayor. Pero no creo que sea una falta que lo que está sucediendo hoy sea una falta de consenso en general. Creo que
es fruto primero de que por muchos años los biocombustibles no formaron parte de la agenda política ni de la agenda de la gente no los conoce, recién hace 1 año y medio, 2 años desde que empezamos con el tema de la Liga, se empezó a masificar un poco la idea y la relación que tienen los biocombustibles con todo lo que tiene que ver con la ruralidad y con la agroindustria, con la bioeconomía. Eso creo que hay que hacer un mea culpa y para adelante tratar de trabajarlo, demostrar la importancia que tienen los biocombustibles en lo ambiental y en lo productivo para el país, pero creo que lo que hoy está sucediendo es fruto del gran lobby petrolero, o sea, y no estoy hablando solo de las empresas, acá hay una corporación petrolera en la que están también incluidos muchos otros actores, entre los cuales están las provincias que producen, o sea, que están más encaminadas al sector vaca muerta, y creo que esa pelea de fondo es la que hoy se está demostrando. No porque las empresas consideren que los biocombustibles son malos, sino porque no son negocio de ellos. Verónica, en esto que vos recién mencionabas, yo creo que los biocombustibles se han vuelto en un recurso estratégico con los años porque la ley en sus orígenes pretendía el 5% del corte y rápidamente se duplicó producto de que Argentina necesitaba de esa energía. Hoy, si sustituimos los biocombustibles, si decimos, bueno, limitamos la producción de biocombustibles, ¿tenemos combustibles nacionales para reemplazarlos o tenemos que importar o tenemos que importarlos? Bueno, eso es un poco lo que yo decía recién, el tema de quién es el negocio, digamos, cuando vos sacás a los biocombustibles del medio. O sea, ¿por qué están, digamos, pujando? ¿Por qué hay una puja en contra de los biocombustibles? Porque el negocio del sector petrolero está en seguir vendiendo lo que ellos producen, y aunque no lo produzcan acá, lo tengan que importar. En el caso del diésel, en realidad del gasoil, es muy claro, nosotros somos importadores netos como país de gasoil, y por eso es inentendible que no se quiera avanzar en tener más biodiesel, por ejemplo, pasar a un corte de un 15%, y se esté hablando hoy de reducir el corte de biodiesel. Si se reduce el corte de biodiesel, como vos decís, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que vamos a importar más gasoil. ¿Pero quién lo va a importar? Y lo van a importar las petroleras. O sea, los argentinos tendremos que hacer uso de los dólares, de los pocos dólares que hay, para importar un gasoil que además está exento de impuestos para su importación. Y en ese sentido creo que ahí empiezan a verse, entreverse las falacias, las mentiras con las que se atacan a los biocombustibles con respecto a el supuesto costo fiscal y que, por ejemplo, en el caso del biodiesel, una de las grandes cuestiones que se plantean, o sea, que se plantean desde el otro lado, desde los que nos quieren al biodiesel, es que mejor exportemos el poroto, que a través del poroto de soja nosotros cobramos como país o tenemos ingresos por medio de las retenciones mucho más altos que si hacemos biodiesel en Argentina. Creo que ese pensamiento atraviesa a gran parte de la política argentina, y no solamente en esta gestión. Esto viene desde muy atrás, que se viene hablando de, digamos, el costo que tiene producir biocombustibles en Argentina, sin pensar en realidad que si no se produce el biocombustible en Argentina, vamos a estar importándolo. No tiene sentido ni si se lo explico a mi abuela, o sea, nadie le encuentra razonamiento. Por eso te digo que en realidad detrás de esto siempre está la cuestión de los intereses, y bueno, hasta hoy uno ve que vienen primando esos intereses. Esperemos que digamos, el sector político entre en razón y generen una prórroga para después, más adelante, poder discutir una ley de biocombustibles. Pero además creo que la Argentina se merece hoy discutir una política energética, cosa que no tenemos, porque no solamente tenemos que discutir a los biocombustibles, hay mucho sobre el sector energético que en Argentina
que hoy en Argentina está causando tantas complicaciones económicas que nadie ha discutido y no se escucha hablar de nada de eso en una campaña. Estás muteado, Daniel. Sí, perdón, discúlpame, me acabo de dar cuenta. En el debate de estos días se habla de la posibilidad de que queden seriamente afectados los biocombustibles que se producen a partir de soja maíz. Por otro lado, la FAO y otras fuentes han hablado de efectos adversos de los biocombustibles. O sea, no del biocombustible en sí mismo, ¿sí? Porque se sabe que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí de la producción y procesamiento, ¿no? Por el otro lado, en nuestro país, sabemos que en las últimas 3 décadas, a través de los llamados contratos accidentales que aparecieron durante el gobierno militar, modificando la ley de arrendamientos, en las últimas 3 o 4 décadas hubo productores pequeños, medianos, que han cedido sus tierras a los pools de siembra y demás. Y eso ha traído algunos efectos adversos de la agricultura. Entonces, la pregunta es, si esto que se está hablando de la posibilidad de afectar a soja y maíz, ¿está relacionado con esto, con estos efectos adversos en la etapa de producción, o pasa por otro lado? No, en realidad lo que vos mencionás como efectos adversos es algo que en el mundo se toma sobre los biocombustibles como una cuestión generalizada. Hay, por ejemplo, cuando uno habla del biocombustible de palma, del biodiesel de palma, ha habido una gran deforestación, según dicen, yo no vi ninguna prueba, pero según dicen en las zonas donde se produce, genera una pérdida de biodiversidad importante, pero se habla de los biocombustibles como en general. Ahora, cuando la FAO y la OIT hicieron estudios sobre los biocombustibles en Argentina, no dicen lo mismo. Remarcan que es necesaria en general, preservar, digamos, de la deforestación, las áreas que quedan, etcétera, que eso es sumamente importante, pero no, Argentina, al tener una configuración productiva y un modelo productivo tan diferente como la siembra directa también, y al tener la cantidad de hectáreas de campo que tenemos, tiene digamos, un mucho menor riesgo de que haya una pérdida de biodiversidad por la producción de biocombustibles, porque en realidad en Argentina nadie siembra una sola hectárea de soja para hacer biocombustibles. La gente siembra soja o siembra maíz para, digamos, venderlo como grano. No hay un objetivo energético detrás de la siembra, que eso podría darse en lugares donde tienen muy poca tierra, y en ese sentido empezás a hacer, digamos, grandes deforestaciones por los biocombustibles. Acá lo que sucede es que el Estado no tiene capacidad de control y no controla lo que se deforesta en el país, pero eso no está relacionado con los biocombustibles porque hay una capacidad todavía inmensa. Por ejemplo, en el caso del maíz, si no me equivoco, menos de un 15% del maíz que se produce en Argentina hoy se utiliza para, digamos, generar bioetanol. Es ínfimo. Todo lo que queda todavía de procesar de ese maíz, hoy no lo estamos haciendo. En el caso de la soja es muy parecido, los valores son muy parecidos. Un 30% de la soja que produce Argentina en el mejor momento de la producción de biodiesel, tanto cuando se se podía exportar plenamente como cuando el mercado interno estaba funcionando bien. En realidad solamente un 30% de la soja se usaba para generar biodiesel, y eso no entramos a hablar todavía de lo que tiene que ver con el tema del aceite de soja, ¿no? Que es un gran producto de Argentina, un producto
muy importante, somos los primeros productores a nivel mundial, y si nosotros con ese aceite no hacemos biodiesel y largamos todo ese aceite al mercado, tenemos una baja del aceite y por ende una baja de todo el precio de la cadena. Verónica, a ver, permíteme que repregunte, discúlpame Emiliano un segundo nomás. A ver, creo que lo que yo planteaba recién, o lo que algunos plantean, y trato de hacerme eco, va por otro lado. A ver, los últimos años, el crecimiento de la agricultura, que ha tenido montones de efectos positivos, pero en manos de quienes ha quedado, pero bajo qué tipo de contratos cortos, arrendamientos de un año y demás, llevó a algunos deterioros ambientales. A ver, si queremos ver uno, es el tema de las malezas resistentes, el uso de fitosanitarios en forma hasta indiscriminada en algunos casos. Se podría llegar a hablar de contaminación de napa y demás. A ver, pero te pregunto, a lo mejor no pasa por los biocombustibles, como vos bien decís, nadie siembra soja para biocombustibles, se siembra soja. Creo que quizás, o te pregunto, si eso debería pasar, esta problemática debería pasar por una reglamentación, legislación y demás sobre el uso de la tierra. Yo creo que eso, que en definitiva estamos todos siempre hablando de por qué el Estado no hizo lo que tenía que hacer cuando lo hizo y no lo sigue haciendo. Porque en su momento, cuando fue el boom de la soja, nadie intervino para determinar ciertas cuestiones sobre los sistemas productivos en general. Yo no voy a ahondar porque no soy especialista, pero sé que el Estado no ha intervenido cuando tuvo que intervenir, y que en ese sentido después se le echa la culpa al sector productivo, que hace lo que puede hacer, digamos, lo que lo dejan hacer. No hay una moralidad en el sistema productivo, digamos, que sea compartida. No, para eso están las leyes, para eso está el Estado, para eso está la capacidad de control, el poder de policía, tanto de los estados provinciales como del Estado Nacional. Creo que en ese sentido el que no acciona es el Estado Nacional, en una cosa que es totalmente ajena a los biocombustibles, porque, digamos, más allá de que se apliquen determinadas situaciones o de ahora en adelante se generen reglamentaciones que hagan que el sistema productivo se modifique, bueno, veremos en ese sentido cómo se adaptan los biocombustibles, pero produciendo mucho menos cantidad de los cereales que hoy estamos produciendo, del maíz, de la soja, de la caña incluso así hay todavía mucho por donde crecer para lo que es la matriz energética argentina en función de los biocombustibles. No necesariamente hay que plantar una sola hectárea de más, es más, plantando menos también podemos crecer en biocombustibles, pero como yo te decía, los biocombustibles no son la raíz de esto, porque en realidad creo que mucha gente del sector productivo hasta hace muy poco tampoco sabía que con lo que ellos producen, con el maíz y la soja, se producía energía en Argentina. Creo que nadie lo hace en Argentina, no se produce una sola hectárea de nada, sobre todo obviamente de maíz y de soja para producir energía. Eso es una cuestión lateral. Yo coincido en gran parte. Además creo que los biocombustibles son, digamos, un uso más que tienen los productos agropecuarios. O sea, la materia prima del biodiesel no es la soja, sino es el aceite de soja. Y en este sentido, desde que se sancionó la ley o entró en vigencia la ley en 2010 al día de hoy, Argentina aumentó sus exportaciones de aceite, que es el principal exportador mundial, y no solo eso, sino que tiene aún más participación en todo el comercio global, por lo cual es, como mencionabas, estratégico que Argentina encuentre nuevos usos para el aceite. Y por otro lado, tenemos como muchas pymes, ¿no?, en la Argentina, que son las que procesan el aceite para convertirlo en biodiesel, o el maíz o la caña de azúcar para convertirlo en lo que es etanol. Pero también hay nuevas industrias aguas abajo que nacieron, que antes no
existíamos, como todo lo que tiene que ver con la bioquímica que se está desarrollando. Rápidamente nos convertimos en el primer exportador mundial de glicerina refinada, algo que era impensado, un producto que hace 10 años era fósil. Hoy, ¿cómo queda parada esa nueva industria con inversiones millonarias que se dieron en la última década frente a una eventual caída de la ley o del régimen? Yo creo que la Argentina, ante una eventual caída del régimen, queda muy mal parada en muchos sentidos. Primero, como vos decís, porque dentro de todo de lo que son los biocombustibles, los 3 biocombustibles que producimos hoy, hay hoy ya muchos subproductos, pero también hay muchísima potencialidad en todo lo que tiene que ver con los bioproductos, que siempre lo hablamos, Emiliano, y vos lo mencionás y mostrás ejemplos de todo el mundo en tu página. Ahí se ve cómo en el mundo se trata de utilizar hasta la última molécula disponible de los recursos naturales, y esto quiere decir que en una biorefinería o en una fábrica de biocombustibles se puede, digamos, la materia prima se puede transformar en infinitas formas, y en ese sentido Argentina ahí tiene una gran oportunidad en el sector de la bioeconomía mundial de aprovechar hasta la última molécula de lo que se produce sin necesidad de agrandar la superficie sembrada, digamos, sin tener que modificar en ese sentido lo que es la biodiversidad, la capacidad natural de los sistemas, etc. Creo que es importante porque nosotros vamos en un mundo que va a ir necesitando mucho más comida de la que necesita hoy, porque cada vez somos más, con una previsión de ser 10.000 millones pronto. Eso creo que hay que preverlo, y Argentina en ese mundo tiene todas las capacidades naturales para aprovechar, no digamos depredando el sistema, sino con lo que se tiene hasta hoy a través de lo que son las biorefinerías, en las que uno de los productos importantes, pero no el único, son los biocombustibles. Se pueden generar bioplásticos, biofilms, se puede generar toda una industria relacionada con los servicios que se le dan al ecosistema. Hay un montón de cuestiones que todavía no se hablaron en Argentina, y eso que un poco vos me preguntabas, Daniel, antes sobre los momentos en los que el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, este es el momento en el que el Estado tiene que hacer lo que el ordenamiento a futuro de la producción argentina. En ese sentido, después nos vamos a arrepentir cuando, digamos, dependamos absolutamente de lo que exportamos como porotitos de soja o granos de maíz. Nosotros tenemos que depender cada vez más como país de productos industrializados, y en ese sentido, como productos industrializados, hay todavía un abanico importantísimo. Me parece que ahí la Argentina, si no aprovecha hoy estas condiciones, si deja caer el régimen, si hace fundir, porque lo que va a pasar si se cae el régimen es que va a hacer fundir a por lo menos la mitad de las empresas, seguro. No es que va a estar, digamos, ahorrándose algo o mejorando en algo su ecuación, salvo digamos que uno piense como un economista neto. La ecuación social y la ecuación ambiental va a estar totalmente degradada a partir de ese momento, pero también a futuro. Y bueno, este es el momento en el que hay que pensar el futuro, y parece como que Argentina se resiste y sigue apostando a recetas antiguas, y bueno, eso es un poco, creo que lo que hay que tratar cuando uno trabaja en campañas políticas, tratar de que en ese sentido los políticos nos digan qué es lo que piensan sobre estos temas y cómo van a trabajar a futuro. Si bien también es cierto que en la mayor parte de las campañas todos dicen lo que queremos escuchar, pero bueno, creo que sobre los temas energéticos y productivos en Argentina hoy está faltando una mirada estadista. Estaba muteado de vuelta. No quiero seguir abundando en el tema, insistiendo, ni nada por el estilo, pero a ver, para que me quede claro a mí por lo menos,
O sea, no hay esos efectos que decíamos adversos, contrarios y demás, en realidad pasan mucho más por el sistema de producción agrícola, ¿sí?, que por los biocombustibles, que ya sabemos que evitan la emisión de gases o la reducen y demás. Ahora, algo hicieron los gobiernos, precisamente en el que vos participaste, hizo punta en el tema con la gobernación del ISPI, con lo que fue la receta agronómica, ¿no? Fue la provincia que arrancó con ese tema, que es un principio de empezar a ver cómo producir, ¿sí?, en cada campo. Pero bueno, y me alegro que se haya hecho, por lo menos de mi parte. A ver, hay combustibles de primera y de segunda generación, ¿sí? Para los que no sabemos mucho del tema, creo, y te pido que por favor nos desasnes, que los de primera generación son aquellos precisamente donde hay alimentos también para humanos, animales y demás, como podría ser el maíz y la soja. En cambio, los de segunda generación no. Primero, si es así. Y segundo, si es que realmente hay una tendencia, hablemos no solamente de Argentina, sino del mundo, hacia los de segunda generación, a producir biocombustibles a partir de los de segunda generación. Mira, sí, en el mundo hay una categorización sobre los combustibles, sobre los biocombustibles, como que los de primera generación son los que están asociados a productos que tienen un fin, a recursos naturales que tienen un fin, digamos, alimenticio, y que los de segunda generación son los que vienen dados de reprocesar residuos, por ejemplo. Podría ser reprocesando grasas o aceites vegetales, por ejemplo los AVO, los que tanto se conocen, los AVO como son los aceites que utilizamos en la cocina o que utiliza la roticería de la vuelta, o también lo lignocelulósico. Pero yo no estoy muy de acuerdo con la calificación de primera y de segunda, porque eso se hizo en realidad, esa calificación se hace en Europa, porque Europa, como en todo, Argentina termina siempre comprando hasta calificaciones internacionales o palabras internacionales. Digamos, a ver cómo te lo explico. Nosotros en realidad en Argentina, en Europa tienen muy poca tierra, no tienen, digamos, para dónde expandirse, no les queda otra que comprar sus materias primas, digamos, importar sus materias primas. La situación de Argentina es tan diametralmente opuesta a la de Europa que hablar acá de primera o de segunda es, digamos, bastante, en cierta forma, ridículo desde mi punto de vista, porque nosotros no tenemos que estar privilegiando a los de segunda por sobre los de primera, como si los de primera no fueran beneficiosos para nosotros, porque como yo te decía, a nosotros nos sobra la soja, nos sobra el maíz. Eso en el lugar donde se puso la calificación de primera y de segunda, son lugares donde no sobra nada, donde todo lo tienen que comprar, donde ni siquiera les sobra residuo, porque hoy Europa, que está tratando de privilegiar a los combustibles de segunda generación, está comprándole al mundo basura, está comprando residuos al mundo para poder fabricar los de segunda generación. O sea, se metieron en un brete, como se dice acá, de decir, no, los de primera generación no, porque los de primera generación interfieren con los temas alimentarios, etc. Claro, porque allá vos tenés 1 hectárea y tenés que decidir qué es lo que sembrás, porque es la única hectárea que tenés, básicamente. Acá nosotros tenemos una amplitud tan importante y, como te digo, una producción tan superavitaria, por así decirlo, que no tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Van a pasar siglos hasta que tengamos que tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, entiendo que está la clasificación, pero bueno, yo no la comparto porque ya te digo, esas clasificaciones se dan en función de un contexto, de una cuestión cultural y hasta geopolítica, sobre a quién le vas a comprar y qué le vas a comprar, y en esos países hoy están comprando basura básicamente, y nosotros producimos los biocombustibles que supuestamente no son tan buenos como los de segunda generación, sin necesidad
de tener que comprarle nada a nadie, los producimos nosotros mismos. Entonces las situaciones son muy diferentes, así que yo no haría el planteo de primera y de segunda en Argentina, en Brasil tampoco, en realidad en todo lo que es Sudamérica, que tenemos recursos naturales superhabitarios por habitante, no haría esa distinción. Pero bueno, eso un poco para que la gente sepa, sí existe esa clasificación, pero no necesariamente nosotros tenemos que comprar lo que dice Europa, porque la situación de recursos naturales de ellos es totalmente diferente. De hecho, Verónica, justamente hace poquitos años llegó a la Argentina la carinata, que es una oleaginosa que encaja en los cultivos de invierno, donde por ahí uno puede hacer trigo o una colza, y la carinata se caracteriza por tener un aceite no comestible, entonces es considerado como de segunda generación. Y esto que vos mencionabas es con una empresa francesa que compra toda la producción de carinata acá para hacer biocombustibles para aviones, que es donde se está usando los combustibles estos que se llaman de segunda generación. Y te quería mencionar, te quería preguntar, mejor dicho, si no es hora de empezar a discutir también una política de biocombustibles para jets, para la aviación comercial, que en eso el mundo la está discutiendo, y acá en la Argentina, ¿cómo estamos? Bueno, sí, justamente nosotros con la Liga Bioenergética habíamos armado un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que incluía el tratamiento de los temas de los biocombustibles, no solamente en el uso que se le da actualmente, sino en algo tan importante como es el combustible de aviación, y siendo Argentina algo, yo no sé bien si es el nombre, pero sería como una punta de línea, porque los aviones llegan acá y tienen que cargar sí o sí. Porque digamos ya se quedaron sin combustible. Entonces para Argentina es estratégico. Brasil lo está haciendo, que yo sepa, por lo menos hace 10 años que está trabajando en el biofuel jet, o sea, en encontrar digamos, una formulación que sirva para biocombustibles de aviones. Ellos empezaron trabajando a través de lo que es, obviamente, la caña de azúcar, o sería el bioetanol, pero también están trabajando digamos, desde el biocombustible, a partir del biodiesel. Pero Argentina no solamente nunca avanzó en ese sentido, sino que hoy estamos hablando de disminuir la cantidad de biodiesel que se está utilizando en el país, así que creo que ahí podemos ver francamente que Argentina no discute el futuro, que lo que vos decís es tan cierto, como que está todo el mundo buscando cómo reemplazamos, cómo descarbonizamos las actividades que más emisiones de gases de efecto invernadero producen. Una es la aviación, y la otra, por ejemplo, es la industria naviera, que también está buscando cómo descarboniza sus fletes. Es una de las que más fuertemente lo está trabajando, y también el biodiesel ahí podría hacer una gran diferencia. En muchos lugares también ya se está probando, ellos la están utilizando, pero bueno, Argentina, como siempre vemos, nos quedamos discutiendo como en el momento actual, y no pensamos en el futuro, cosa que yo lo que rescato de la ley actual es que en ese momento realmente se pensó en el futuro, se hacía política para el futuro. En la 26093, en su momento, imagínate, en el 2006, hace 15 años, en un mundo tan diferente, casi no existía internet básicamente, ni los smartphones, etcétera, se pensó en esa estrategia, y eso nos da los resultados que hoy tenemos, que podríamos, no sé si lo vamos a aprovechar, pero a partir de ese pensamiento de 2006, nosotros hoy podríamos estar pensando en una industria del biofuel jet, y hoy no lo vamos a aprovechar. Creo que sería un enorme retroceso en ese sentido. Tenemos que volver a pensar en el futuro, y si el Estado no es el que piensa en el futuro y no marca un poco la perspectiva en países como los nuestros, digamos, Argentina no va a entrar dentro de los países que discutan los grandes temas. Vamos a seguir siempre siendo el granero del mundo, y ahí creo que también tenemos un futuro bastante limitado. Pero bueno,
esas son diferentes visiones y entiendo que los que están hoy en el gobierno piensan en cómo cierra la caja de hoy, pero tiene que haber también en los gobiernos gente que pueda pensar en cómo va a cerrar la caja de Argentina dentro de 15, 20 años, y por este camino que vamos hoy, y si vamos recortando industrialización, si vamos generando cada vez más primarización, y no nos va a cerrar la caja dentro de 15, 20 años, y no va a ser suficiente con la caja del campo sola. Entonces eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque no es solamente que se está luchando porque hay 54 empresas que se van a fundir. Hay una posibilidad de futuro de Argentina que no vamos a tener, y eso creo que es lo más duro, porque las empresas a lo sumo se reconvertirán, la gente va a sufrir, va a haber menos trabajo, etcétera, pero las generaciones futuras que podrían aprovechar todo esto, digamos, van a ser las que más van a pagar las consecuencias seguramente. Sí, coincido, y creo que estamos en un mundo tan dinámico que aquella ley del 2006, que fue una gran ley, porque de hecho generó el doble prácticamente de biocombustibles del que se preveía, pero también el mundo va cambiando, van apareciendo nuevas tecnologías, van apareciendo nuevas demandas, y yo creo que una de las demandas concretas que debería tener una nueva ley es atender, por ejemplo, el tema de lo que es el biometano, el biogás, que es una situación que llega a resolver pasivos ambientales muy ligados al campo, como tienen que ver los feedlots, los tambos, y que donde cada vez ya no se puede producir sin pensar en el ambiente o en los efectos que pueda tener. Y de hecho están surgiendo nuevas empresas que se ocupan de la sostenibilidad, de proveer soluciones. No sé, vos también, no sé cómo se puede hacer para discutir una nueva ley, o qué está haciendo la Liga Bioenergética, qué podría hacer. Mirá, yo creo que hay mucha gente pensando en el tema de biometano, como vos decís, hace mucho tiempo. La 26093 incluía el tema del biometano, también determinaba que tenía que haber prácticamente un corte obligatorio de biometano. No lo decía así, pero la ponía a la par del biodiesel y el bioetanol, básicamente, a la producción de biogás y la transformación del biogás en biometano. Lo que pasa es que eso nunca se reglamentó en Argentina. Creo que a partir de esto que hablamos de hacia dónde Argentina tiene que ir en materia de descarbonización y de a quién le vamos a vender lo que nosotros supuestamente sabemos hacer, que es todo el sistema alimentario, todo lo que es carne, todo lo que son granos, todas esas personas a las que le vamos a vender nos van a empezar a pedir, como ya lo están haciendo, que demostremos que todo se produce sustentablemente. Bueno, el biometano es lo único, digamos, la única solución que hay hoy para todo lo que son los efluentes, que tiene además, porque soluciones hay muchas, pero que además tiene un cierre económico, digamos, que cierra la ecuación económica. Creo que hablando de la economía circular, como hablaba el presidente el otro día cuando hizo la apertura de sesiones, de hacia dónde hay que ir y que la economía circular esto y aquello, esta es la verdadera economía circular, porque además no va a haber otra forma, o sea, Argentina si no va a empezar a perder mercados. Y eso creo que es otra de las cosas que no se está evaluando. No solamente vamos a perder mercados en lo que es la carne de exportación, sino también en los granos, si no trabajamos en descarbonizar la matriz energética y en mejorar los sistemas de cultivo y las emisiones de gases de efecto invernadero de todo lo que hacemos. Porque hoy te diría que ya a una gran cantidad de lo que Argentina exporta normalmente se le está exigiendo, por ejemplo, en el caso del biodiesel de exportación, Europa exige determinadas condiciones y certifica que no solamente ese biodiesel emite menos carbono que el diésel normal, sino que ese biodiesel está
fabricado con soja que no ha sido plantada en regiones deforestadas. Entonces, todo ese proceso, y a través de todo lo que es blockchain, que de ahora en más vamos a poder seguir todo a través de la cadena, cómo se van dando y si realmente las cosas son como decimos que son, es decir, seguir, tener una trazabilidad de los procesos, el mundo nos va a exigir esa trazabilidad y Argentina no va a poder transformarse a eso de un día para el otro. Esos son procesos, por eso tenemos que tratar de seguir. Y el biogás, como vos decías, es una forma en la que todo lo que producimos en el interior tenga además un uso bioenergético. Y no solamente eso, sino que además ese uso bioenergético se dé en el territorio de forma descentralizada, porque eso también es una cuestión importante, que es tratar los temas de energía a través de la descentralización, producir descentralizadamente energía, producir que no sean siempre los mismos los que producen la energía en Argentina, que no sean siempre los mismos 4 o 5 dueños de todo, también es importante estratégicamente para el país. Y en su momento, cuando fue la 26093, también fue una de las ideas objetivo, que hubiera más proveedores. Hoy hay 54 proveedores más, aparte de las petroleras que estuvieron siempre, de energía. Imagínate si lo hacemos eso a productores de biometano con los grandes productores de leche en Argentina, o sea, los grandes tambos, los grandes feedlots, los lugares, los criaderos de cerdo, los criaderos de ave, ¿cuántos más productores de energía tendríamos? Y así entonces pasaríamos a depender mucho menos de el gran oligopolio que es hoy en Argentina, el sector energético, que la gente no lo sabe, no lo entiende, no es algo de su día a día, pero es importante pensarlo. Tener muchos más dueños de la energía nos hace en realidad mucho más libres y nos genera además mucho menos pérdidas. Por ejemplo, si uno genera tanto biogás en su zona y lo consume en su zona como biocombustible, el caso de las plantas de ciclo, las plantas de Porta que producen bioetanol, lo utilizan el mismo biogás, todo en un solo establecimiento. Creo que ese tipo de producciones, realmente eso es producción circular, realmente eso es bioeconomía, y Argentina no se lo puede perder, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? O sea, somos el paradigma de la bioeconomía mundial y no lo vamos a aprovechar. Realmente no tiene... es como que se escapa a cualquier razonamiento desperdiciar esta oportunidad. Verónica, lamentablemente nos quedan solo 2 minutos. A ver, recién Emiliano nombró la Liga, y haciendo referencia a la Liga Bioenergética de las Provincias Argentinas, de la cual vos sos cofundadora. Por favor, ¿nos podrías explicar qué es la Liga y fundamentalmente cuál es su objetivo? Bueno, en su momento Y todo muy rápido. Sí, la Liga fue una unión de las provincias que producen biocombustibles en Argentina, liderada por Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, etc. Lo importante era que no solamente estaban los gobiernos de esas provincias, que en ese caso yo estaba en la función pública, sino que también estaba el sector privado, es decir, las cámaras que agrupan a las empresas que producen biocombustibles. Hoy la verdad es que esa liga está un poco desconfigurada porque el sector político se fue corriendo y está trabajando más por su lado que en conjunto, y creo que eso ha debilitado el reclamo de los biocombustibles, que la liga debería haber seguido como estaba, que los gobernadores tendrían que haber seguido apoyándola, porque el sector petrolero, que es el sector que está un poco desafiando del otro lado, es muy consciente de que operar en conjunto es mucho más útil, tiene mucho más peso, son mucho más hábiles en ese lobby, y creo que por eso la liga era muy importante que siguiera como estaba. Hoy está bastante debilitada, pero detrás de la liga hay muchos puestos de trabajo, y creo que en ese sentido, más allá de que exista o no exista hoy, o sea, de que esté operativa o no esté operativa la Liga Bioenergética, para los legisladores argentinos y para el presidente
esto tendría que ser un tema prioritario de la agenda, no tratarlo como si fuera un tema del campo, entre comillas, sino que esto es un tema de la gente, de las economías regionales, del interior, realmente de todo lo que estuvieron diciendo durante la campaña y de lo que están diciendo desde hace un año. Así que es importante cumplir lo que se prometió y trabajar en un federalismo mucho más amplio y sobre todo un federalismo real, que hasta hoy no se estaría viendo. Muchísimas gracias, Emiliano. Sé que te quedás con un montón de preguntas y Verónica con un montón de conocimiento para darnos. Tenemos que terminar, tenemos que ir finalizando. Verónica, realmente muchísimas gracias. O sea, para nosotros es realmente un honor tenerte en este ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas. Te lo agradecemos muchísimo. Le agradezco a Emiliano. La idea es que en cada entrevista nos van acompañando distintos participantes del pool de periodistas, en este caso fue Emiliano por Bioeconomía, y le agradezco a alguien que no apareció, que está ahí su loguito, que es Norberto Melone, un compañero de trabajo con quien coordinamos esto, y en este caso está editando imágenes. Nos tenemos que ir. Verónica, otra vez, muchísimas gracias. Gracias por haber participado. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante y a disposición para cuando quieran.